Biografía de grandes seres encarnados. Madre Teresa de Calcuta. Andrés Goya Bonchacsio nació el 26 de agosto de 1910, siendo la hija menor de Nicole y Dragnafiel en Usku, entonces parte del Imperio Otomano, y actualmente Skopje, República de Macedonia. Aunque consideraba la fecha de su nacimiento un día después, cuando fue bautizada el 27 de agosto. Su familia pertenecía a la población albanesa proveniente de Kosovo. Su padre, involucrado en la política de Albania, murió repentinamente por causas desconocidas, aunque se presume que fue por envenenamiento, cuando ella tenía 8 años. Siendo educada por su madre en el seno de la religión católica, a la edad de 5 años recibió su primera comunión y a los 6 la confirmación. En su niñez asistió a la escuela estatal y participó como soprano solista del coro de su parroquia. Desde temprana edad perteneció a la congregación mariana Sodalicio de Nuestra Señora, mostrándose fascinada por las historias de la vida de los misioneros jesuitas de Yugoslavia que se encontraban en Bengala, lo que provocó el deseo de trabajar, al igual que ellos, en la India. Cuando contaba 12 años, ya estaba convencida de que debía dedicarse a la religión, confirmándolo el 15 de agosto de 1928, mientras rezaba en la capilla de la Virgen Negra de Lednice. El 26 de septiembre de este mismo año, poco después de haber cumplido los 18, se dirigió con una amiga a la abadía de Loreto, Irlanda, con la finalidad de estudiar inglés. Una vez allí fue admitida como postulante. A partir de ese momento jamás volvería a ver a su madre ni a su hermana, trasladándose en noviembre a Calcuta, llegando a esta ciudad el 6 de enero de 1929, pasando a vivir cerca del Himalaya, donde aprendió bengalí, iniciando su noviciado al tiempo de dar clases en la escuela de Santa Teresa, que se hallaba cerca de su convento. Una vez hechos los votos de pobreza, castidad, obediencia como monja, el 24 de mayo de 1931 fue trasladada al Colegio de Santa María al este de Calcuta. En este periodo eligió ser llamada con el mismo nombre de Thérèse de Lisieux, la santa patrona de los misioneros. Sin embargo, debido a que una enfermera en el convento ya había elegido ese nombre, Agnès optó por usar el término castellanizado de Teresa. El 14 de mayo de 1937, trabajando como profesora de Historia y Geografía en el Colegio del Convento de Loreto, donde estuvo casi 20 años, llegando a ser directora del centro, Teresa hizo sus votos solemnes. Si bien disfrutaba enseñando en el colegio, cada vez se perturbaba más a causa de la pobreza existente en Calcuta. La hambruna de 1943 en Bengala trajo consigo miseria y muerte a la ciudad, mientras que la ola de violencia hindú musulmana, suscitada en agosto de 1946, hundió a la población en la desesperación y el terror. El 11 de septiembre de 1946, nombrada ya encargada de un colegio de las hermanas Santa Ana, Teresa experimentó lo que más tarde describió como la llamada dentro de la llamada, en referencia a haber escuchado a Dios pidiéndole
que dedicara su vida a los menos privilegiados de la sociedad. En 1948 envió un pedido al Vaticano para iniciar una congregación diocesana dedicada a los más pobres. Sin embargo, por aquel entonces, en la India existían serias dificultades políticas a consecuencia de su reciente independización, por lo que se creyó que podría ser mal visto que una europea se dedicara a los pobres, aunque más tarde se le concedió el permiso para que abandonara el convento, saliendo de él portando solamente 5 rupias para ayudar a los más necesitados. Tras haber recibido capacitación médica básica en París, con el apoyo financiero de un empresario indio católico, comenzó a trabajar entre los pobres. En 1948, enseñándoles a leer. A comienzos de 1949 se le unió un grupo de mujeres jóvenes y sentó las bases para crear una nueva comunidad religiosa que ayudara a los más pobres entre los pobres. Pronto sus esfuerzos atrajeron la atención de funcionarios indios, entre ellos el primer ministro, quienes le expresaron su aprecio. La Madre Teresa, que es así como fue conocida por todo el mundo, comenzó a portar un sari blanco de algodón decorado con bordes azules, en sustitución de su tradicional hábito de loreto. El 7 de octubre de 1950, la Santa Sede le autorizó a inaugurar su nueva congregación, a la cual denominó las Misioneras de la Caridad. Según Teresa, su misión desde entonces fue cuidar a los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos y a todo quien se siente inútil, no amada o desprotegida por la sociedad, gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos. Aunque inicialmente la congregación tenía solo 13 miembros en Calcuta, con el tiempo llegó a poseer más de 4.000 integrantes presentes en orfanatos, hospicios y centros de sida de todo el mundo, donde ofrecían caridad y cuidado a los refugiados, entre los que se contaban ciegos, discapacitados, alcohólicos, ancianos, pobres, personas sin hogar y víctimas de inundaciones, epidemias o hambruna. En su diario personal escribió que su primer año con los pobres estuvo repleto de dificultades, no tenía ingresos, viéndose en la necesidad de pedir donaciones de alimentos y suministros, cosa que le hizo dudar, apareciéndole la tentación de volver a su vida en el convento. Estas fueron sus propias palabras. Nuestro Señor quiere que sea una monja libre, cubierta con la pobreza de la cruz. Hoy aprendí una buena lección. La pobreza de esta gente debe ser algo muy difícil para ellos. Mientras buscaba un hogar, caminé y caminé hasta que mis brazos y piernas me dolieron. Pensé entonces cómo debía dolerles a ellos sus cuerpos y su alma, buscando un hogar y comida para tener salud. Entonces apareció el tentador, el loreto. Solo tienes que decir una palabra y todo será tuyo. Por mi propia elección, mi Dios, y porque te amo, deseo permanecer y hacer lo que sea tu santa voluntad. En 1952, con la ayuda de diversos funcionarios indios,
convirtió un abandonado templo hindú de Calcuta en el primer hogar para moribundos, que se conoció primeramente como el Hogar para Moribundos Kalighat. Poco después cambió el nombre por el de la Casa del Corazón Puro. Todos aquellos que llegaban a Kalighat recibían atención médica y se les ofrecía la oportunidad de morir con dignidad, de acuerdo a los rituales de su fe. Los musulmanes leían el Corán, los hindúes recibían agua del Ganges y los católicos obtenían los últimos ritos. Según Teresa, para las personas que vivieron como animales, una muerte hermosa es morir como ángeles, amados y queridos. Desde que se abrió el centro hasta principios de la década de los 70, se recogieron más de 20.000 personas de las calles de Calcuta, de las cuales más de la mitad murieron allí. En 1955, con el creciente aumento de niños abandonados, abrió la institución Hogar del Niño del Inmaculado Corazón para los huérfanos y los jóvenes sin hogar. Posteriormente, fundó el centro Shantinagar para aquellos individuos que padecían la enfermedad de Hansen, comúnmente conocida como lepra. En 1964, el Papa Pablo VI, en ocasión de su viaje a Bombay por un congreso eucarístico, le regaló un vehículo Lincoln, tipo limusina, color blanco, que luego fue subastado. Con el dinero obtenido, organizó un establecimiento para leprosos denominado Ciudad de la Paz, muy similar a Don de la Paz, un centro de rehabilitación que también fundó con el dinero que obtuvo del premio Juan XXIII en 1971, con el bono que le concedió la Fundación Joseph P. Kennedy Jr. de $15.000, creó un centro médico en Dum Dum. Su orden comenzó a propagarse por el mundo a partir de 1965, estableciéndose en Venezuela con tan solo 5 hermanas. Hacia 1968, Madre Teresa había inaugurado establecimientos en Roma, Tanzania y Austria, e incluso se extendió por gran parte de Asia, África, Europa y Estados Unidos. La rama masculina de su congregación fue fundada en 1963, los Hermanos Misioneros de la Caridad. En esa ocasión se inscribieron laicos católicos y no católicos como colaboradores de Teresa y compañeros de los enfermos. En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, en 1981 inició el movimiento Corpus Christi y en 1984 fundó los Padres Misioneros de la Caridad, junto al padre Joseph Langford, para combinar los objetivos profesionales de las hermanas con los recursos del sacerdocio ministerial. En 2007, la orden contaba con un número aproximado de 450 hermanos y 5.000 monjas. Entre el 26 de marzo y el 16 de diciembre de 1971 tuvo lugar la Guerra de Liberación de Bangladesh, que confrontó la India y Pakistán, en la cual se produjeron gran cantidad de violaciones a mujeres, causando que muchas se suicidaran, enloquecieran o huyeran. Con la finalidad de acogerlas y brindarles los cuidados necesarios, la Madre Teresa, junto a sus hermanas, establecieron diferentes centros. Por su parte, el gobierno, debido a la gran cantidad de refugiadas, otorgó la asistencia
de 15 hermanas más. En 1982, a causa del asedio de Beirut, la Madre Teresa, acompañada por miembros de la Cruz Roja, pudo rescatar a 37 niños que se encontraban atrapados en un hospital devastado de esta región, tras negociar un cese al fuego entre el ejército israelí y las guerrillas palestinas. A finales de la década de 1980, amplió sus esfuerzos en los países comunistas que habían ignorado a las misioneras de la caridad, embarcándose en decenas de proyectos. La primera casa de los misioneros de la caridad en Estados Unidos, que se estableció al sur del Bronx, Nueva York, en 1984. En 1988, después del terremoto de Spitak, visitó Armenia. Este mismo año viajó para asistir y atender a varios hambrientos a Etiopía y a Chernobyl, para atender a las víctimas del accidente, por lo que recibió la Medalla de Oro del Comité Soviético de Paz. En 1991, la Madre Teresa volvió por primera vez a su tierra natal, abriendo una casa de hermanos misioneros de la caridad en Tirana. Con el paso de los años, la salud de la Madre Teresa empezó a deteriorarse. Estando en Roma el año 1983, visitando al Papa Juan Pablo II, sufrió un ataque cardíaco, teniendo de nuevo otro en el año 1989. En 1991, estando en México, padeció neumonía, siendo trasladada a un hospital de California para sobreponerse de ella. Afectada por nuevas dolencias cardíacas, ofreció renunciar a su puesto como líder de las misioneras de la caridad, pero las monjas de la orden, en un sufragio secreto, votaron unánimemente a favor de que se quedara, y la Madre Teresa aceptó continuar con su labor al frente de la orden. En 1993 fue ingresada en el Hospital de las Naciones Unidas a raíz de una congestión pulmonar. Ese mismo año desarrolló malaria, la cual se agravó debido a sus problemas pulmonares y cardíacos. En abril de 1996, la Madre Teresa, después de haberse fracturado la clavícula a causa de una caída, tuvo de ser intervenida a causa de sufrir insuficiencia en el ventrículo izquierdo de su corazón, declinándose de forma notable su salud. Al ser hospitalizada por problemas cardíacos, el arzobispo de Calcuta ordenó a un sacerdote que llevara a cabo un exorcismo a la Madre Teresa, al creer que ella podía haber sido atacada por el diablo. El 13 de marzo de 1997 renunció como jefa de las misioneras de la caridad debido a sus enfermedades y padecimientos. La hermana María Nirmala fue elegida para tomar su lugar, pero rehusó adoptar el título de madre. Con sus palabras, nadie puede reemplazar a la Madre Teresa. Teresa de Calcuta falleció el 5 de septiembre de 1997 cuando se encontraba de reposo en Santo Tomás de Calcuta, donde se le produjo un paro cardíaco después de amanecer con fuertes dolores de espalda y problemas respiratorios. El gobierno indio le concedió un funeral de Estado y, como parte de este, su féretro fue trasladado por gran parte de la ciudad en el mismo carruaje en el que fueron llevados los restos de Mahatma Gandhi y de Nehru. En el momento de su fallecimiento,
La orden operaba en 610 misiones de 123 países. La Madre Teresa comentaba: jamás he visto cerrárseme puerta alguna. Creo que eso ocurre porque ven que no voy a pedir, sino a dar. Hoy día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia, no lo está hablarles a ellos. 6 años después de su muerte, en octubre del 2003, y coincidiendo con la celebración del 25 aniversario del pontificado de Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta fue beatificada en una multitudinaria misa a la que acudieron fieles de todas partes del mundo. En diciembre de 2015, el Papa Francisco aprobó su canonización. Por otra parte, el 7 de mayo de 1984, la Madre Teresa pidió explícitamente a Juan Pablo II por un santo que permitiera a la congregación continuar su trabajo de amor y curación, abogando por el padre Damián de Beuster, el apóstol de los leprosos. El padre Damián, Santo Padre, puede ser este santo. Nuestros leprosos y cada uno de todo el mundo pide por este regalo. Un santo y mártir de la caridad y un ejemplo de obediencia para nosotras, las religiosas. La Madre Teresa estuvo presente en la misa de beatificación de Damián de Beuster en Bruselas el 4 de junio de 1995 y le atribuyó más tarde la eliminación del miedo de los corazones de los leprosos para reconocer la enfermedad, proclamarla y solicitar medicina, y el nacimiento de la esperanza de ser curado, y el cambio de actitud de la gente y de los gobernantes hacia las víctimas de la lepra. Más preocupación, menos miedo y disposición para ayudar en cualquier tiempo y en todo tiempo. Estas fueron palabras de la Madre Teresa de Calcuta.